10:15 de la mañana. Bueno, ya estamos en el estudio con Diego Fuentes. Él es cofundador de INC Consultores y con él, fíjense que también va muy en línea con lo que estábamos hablando con Daniel acerca del Made in Conce. Vamos a hablar acerca de los liderazgos con reputación en pymes y emprendimientos. ¿Qué características tiene que tener un liderazgo en este tipo de empresas? También abordando por qué un emprendedor o un dueño de pyme debería preocuparse de su reputación y de su liderazgo, ¿no? Así que muy bienvenido, Diego, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Te presento ahí desde Concepción a Daniel Fajardo. Hola Daniel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y también a todos los que nos están escuchando. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo creo que lo primero que hay que Igualmente. Oye Diego, se nos quedó pegadito. Yo creo que lo primero que hay que definir aquí con Diego es saber y preguntarnos qué significa el liderazgo, qué es un liderazgo. Sí, mira, María José, yo creo que lo primero que hay que hacer en este tipo de entrevistas y para en el fondo la gente que nos está escuchando es explicarle un poquitito por qué los liderazgos reputados se han vuelto tan relevantes en el último tiempo. Y esto tiene que ver con que el mundo ha estado viviendo en el fondo una serie de transformaciones estructurales, te diría que desde cambios geopolíticos, estamos viendo guerra en distintos continentes, estamos con el tema del cambio climático, ahí Daniel lo sabe bien, pero la doble materialidad en términos de ESG también está impactando directamente a las organizaciones. Y por supuesto que en el fondo están llegando también tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Entonces todo esto ha venido a provocar de cierta manera que avancemos en el fondo a un nuevo ciclo, pero mientras estamos viendo distintas crisis, ¿ya? Y eso ha hecho de cierta manera que se esté hablando que estamos viviendo una economía de la reputación, una economía donde de los intangibles, donde intangibles como la sostenibilidad, la innovación, la comunicación, la confianza, la reputación se vuelven estructurales y ya no solamente desde un punto de vista de la comunicación, sino desde el punto de vista de la estrategia del negocio, ¿ya? ¿Y por qué? Porque al final, cuando nadie lo tiene, ¿ya? Y cuando digo nadie lo tiene, es porque en nuestro estudio que hacemos hace 23 años en INC Consultores con Ipsos, el estudio de reputación corporativa, el último que hicimos en diciembre decía con claridad que, por ejemplo, casi todas las instituciones hoy día en Chile no tienen ni siquiera un piso mínimo de reputación y confianza, salvo los únicos que gozan de buena salud en términos reputacionales son los emprendedores, ¿ya? Entonces a lo que voy es que cuando nadie tiene estos activos, ¿ya? Tenerlo significa una ventaja competitiva, significa lograr diferenciación, y es porque de una u otra manera la sociedad está exigiendo que las empresas y los líderes tengan estos nuevos valores, ¿ya? Asociados a la confianza, a la reputación, y al final es el mercado mismo quien termina exigiendo que los productos y servicios estén asociados a empresas y líderes que gocen de credibilidad, confianza y reputación. Ahora, Diego, igual... dale, Dani. Ya, perdón. Como tengo un pequeño desfase. Sí. Ahí, pero, estamos con un delay. Diego, sí, oye Diego, pero ya, el tema de la reputación corporativa en las empresas es un tema importante y digamos, y hay varias mediciones. Hace poco salieron los resultados del Merco ESG, por ejemplo, está el Merco Líderes también, por poner un ejemplo de una de las mediciones conocidas, y es un tema que trabaja mucho en las empresas. Pero, ¿cómo lleváis ese concepto o cómo lo adhiere un... a ver, voy a explicar algo más simple. Yo soy un empresario pyme, no tanto una startup, que claro, hay un tema de reputación importante, más que nada por el área del marketing, ¿no es cierto? Pero una pyme, yo soy una pyme y digo, ¿pero para qué me sirve la reputación? Yo tengo que manejar mi empresa de 10, 20 personas, 5 o 50, y no estoy preocupado de algo que tenga que ver con reputación. O sea, ¿cómo llevar ese mismo concepto a una pyme, justamente? Sí, te lo contesto al tiro, Daniel. Mira, lo primero que hay que entender que se ha hablado bastante esto, pero las organizaciones grandes o chicas y sus respectivos liderazgos que gozan de buena reputación tienen beneficios que son concretos y específicos. Y esto, como tú bien dices, está súper estudiado. No solo por los estudios que hacemos nosotros acá en Chile, ni en ese consultores con Ipsos, sino a nivel global, en Action Tank, como Corporate Excellence, con base en Madrid y muchos más, ¿ya? Entonces, tener buena reputación para un liderazgo significa, en términos concretos, significa atraer más clientes, fidelizar clientes, atraer más inversiones. En el caso de los emprendedores eso es súper relevante, y además inversiones a menores costos, atraer mejor talento. ¿Y por qué es importante? Porque especialmente para el mundo del emprendimiento, porque las organizaciones grandes, las empresas grandes ya traen una construcción de atributos
asociados a percepciones de los grupos de interés de manera relevante. Cuando uno está emprendiendo, cuando uno está en una startup, está más bien en ausencia de la construcción de esos atributos. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que efectivamente ellos gozan ex ante de esos atributos que hablábamos que están asociados en Chile a los emprendedores, que son en el fondo honestidad, transparencia, ética, coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Después podemos profundizar en eso, sí, todo eso. Pero lo que te digo es que si los emprendedores comprenden que al final la asociatividad respecto de su producto y servicio es casi estructural a ellos, ¿ya? Y eso es lo que requiere en el fondo que hagan una gestión activa de su reputación, porque al final hemos visto que hay una asociatividad estructural lineal entre la construcción de reputación de los liderazgos y la reputación corporativa. En los emprendedores, ¿ya?, no hay ese pasado, esa experiencia, no hay percepciones construidas. Entonces, el líder se está llevando toda la carga de casi todas las áreas. Porque al final los emprendedores hoy día son el CFO, son el gerente de operaciones, claro, son el gerente de comunicaciones. Entonces, en el fondo, en él están depositadas todas las capacidades de generar capital relacional. Es decir, generar predisposiciones positivas con todos los grupos de interés y que eso le facilite las cosas. Y al final, eso son reducción de costo. Entonces, y lo hemos visto en muchos casos, emprendedores con buena reputación, todo les sale más fácil, talentos quieren ir a trabajar ahí, pese a que no hay una experiencia respecto de cómo se ha comportado esa organización, porque está recién partiendo, pero por otro lado, emprendedores que no se han manejado bien han incurrido en riesgos importantes que han afectado a la empresa y que finalmente han terminado incluso con la empresa. Diego, y bueno, volviendo un poquito a la reputación, tú dijiste algunas características ahí, pero ¿cuáles son los elementos que inciden en que una persona tenga una buena reputación o una mala reputación? Sí, hay distintos modelos asociados a atributos y menciones. De hecho, el que nosotros tenemos en INC Consultores es el único que ha sido construido por y para Chile. Entonces nosotros vamos actualizando los atributos en función de lo que los grupos de interés en Chile quieren evaluar. Claro, porque me imagino que las idiosincrasias también en distintas partes del mundo son claro, la reputación diferente. Juega en un contexto en relación a la sociedad, en un contexto en relación a tu industria, pero también en un contexto en relación a tu propia empresa. Ya, y en el caso de Chile. Eso es evolutivo. Claro. Entonces, en el caso de Chile, que también hemos, todo el mundo vivió una pandemia, pero nosotros tuvimos un elemento, además, muy potente, que fue el estallido social. Sí. ¿Qué elementos entonces inciden en que una persona pueda tener un buen liderazgo? Sí, nosotros según el último estudio vemos 4, y además que lo hemos comparado con otros estudios a nivel nacional y también a nivel global, y más o menos Occidente, las sociedades de Occidente y sus respectivas organizaciones públicas y privadas comparten 4, diría yo, atributos que son especialmente relevantes para las generaciones de hoy día, para el grupo de interés de hoy. 1, honestidad y transparencia. 2, credibilidad y la capacidad de generar confianza. 3, escucha activa, y eso tiene que ver con expectativas, entender cuáles son las expectativas de los grupos de interés. Y yo te diría que 4, cumplir lo que haces. Es decir, no solo tener las competencias respecto de un quehacer, sino también en el fondo llevarlo a cabo. Y por eso, María José, que vemos que siempre los líderes, sean de emprendimientos o no, más reputados en el último tiempo, porque nosotros no solo hacemos el estudio de reputación corporativa, hacemos el estudio de los líderes más reputados, ¿ya? Y siempre hay coherencia en que las organizaciones y los líderes, insisto, porque acá han salido líderes que son de emprendimientos, claro. O también reconocidos claro. por ser emprendedores, ¿ya? Que después podemos entrar en eso en específico, cuáles son los atributos que tienen ellos, pero lo que les digo que de manera transversal siempre comparten esta estructura, que es ser, hacer y parecer, y en el ser siempre comunican desde un propósito de, en el fondo, cómo el producto y servicio que estoy desarrollando, que estoy promoviendo, de una u otra manera tiene un impacto en las sociedades donde están operando mis negocios. Luego, hacer, ¿y hacer qué es? Hacer gestión, coherencia en mi gestión. O sea, soy capaz de producir un producto y un servicio al menor precio posible, pero al mismo tiempo me estoy preocupando en el cómo lo estoy haciendo. Y finalmente comunicación, el parecer. Y el parecer es comunicación efectiva. O sea, no va a ser suficiente que trabajemos en función de un propósito claro, tengamos una increíble gestión, si no tenemos comunicación efectiva respecto a aquello.
Claro. Es como la triada. Diego, y justo me quería tener el tema de comunicación porque creo que es muy relevante, porque los líderes, a diferencia de líderes de otras generaciones, ¿no es cierto?, de otros años, o liderazgo en otras instancias, hay un tema inherente al líder y a la reputación del líder, que es la arenga, ¿no es cierto? La arenga ante proyectos nuevos, ante problemas, ¿no es cierto? Y de alguna forma quería preguntarte, esa arenga, si hoy día está un poquito también en las redes sociales. O sea, vimos el caso Betterfly hace un par de años atrás, bueno, ahora de nuevo, pero hace un par de años atrás, cuando fueron los primeros despidos importantes, y hubo una carta, ¿no es cierto?, una carta pública que se mostró a través de las redes sociales. Vemos como personajes como Matías Musnik hace arengas también en LinkedIn de para dónde van, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia un poco de esa arenga en las redes sociales y en qué redes sociales para fomentar ese liderazgo y esa reputación de estos emprendedores? Sí, mira, hay dos, yo te diría, drivers claves para poder gestionar la reputación de un líder hoy día. Uno es más bien lo cualitativo que veníamos conversando, que es definir una estrategia de contenidos muy clara, que esté obviamente en sintonía con el quehacer de esa organización, y esto es lo que tiene que ver con lo que hablamos recién, que es comunicación permanente, de propósito, de gestión, y también con comunicación efectiva por las vías correctas. Pero lo otro que hemos visto a propósito del estudio de líderes es que, primero que todo, hoy día es absolutamente imposible construir reputación si no se hace desde el on hacia el off, ¿no? Hemos transitado a donde la modificación de comportamiento y la construcción de opinión pública pasa por el on y luego por el off, se han invertido, ¿no? Lo segundo es que nos damos cuenta a través de nuestros estudios que aquellos que no tienen una gestión cuantitativa, proactiva, permanente, ¿no?, pueden pasar de un año a otro a ser los líderes a una absoluta ausencia. Es algo que requiere estar permanentemente desde lo cualitativo, subiendo en sintonía a las expectativas, pero también estar comentando, gestionando, y en plataformas que hoy día son muy relevantes y que también es móvil, son evolutivas, pero hoy te diría que la reina de la construcción de liderazgo es LinkedIn, ¿no? Claro. Y respecto de las arengas, a mí me parece que son necesarias, siempre y cuando estén relacionadas mucho con el corazón del negocio. ¿Por qué? Podríamos hablar horas de esto, pero hemos visto que, por ejemplo, no sé, lo que le está pasando a Elon Musk hoy día y las acciones de Tesla, objetivamente él se sale del corazón del negocio. O sea, nuestros estudios dicen permanentemente que los grupos de interés tienen expectativas respecto de los líderes se involucren en las sociedades donde operan sus negocios, pero por supuesto que en relación, en el fondo, a lo que están desarrollando en términos de productos y servicios. Cuando se empiezan a involucrar en otras temáticas que no necesariamente tienen que ver, en el fondo, con el desarrollo de sus productos y servicios en la sociedad, generando impactos positivos, termina generando más bien menos activo y más riesgo, más pasivo. Claro, y en ese sentido, como que los usuarios, los clientes, quienes estamos también afectos a este tipo de empresas con liderazgos o no, también somos poco fieles. En el fondo, si se nos cae de repente un líder, nosotros fácilmente también nos damos la vuelta y decimos no, sabes que este no sirve. Entonces, muy interesante lo que dices tú, que en el fondo el liderazgo tiene que estar permanentemente en la palestra y tiene que estar permanentemente también demostrando que es así, que es un liderazgo firme. Y tú dices algo que es muy cierto, porque estamos viviendo un mundo de que está todo hipercomoditizado. Bueno, la guerra comercial que estamos viendo hoy día también tiene que ver un poco con eso. Entonces, claro, los diferenciales para poder, cuando ya tienes una industria que es capaz de producir productos a un estándar bueno, a un precio más o menos competitivo, ¿ya? La forma de diferenciarte tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con intangibles como la sostenibilidad, la innovación, la credibilidad, la reputación, la confianza, y que por lo demás son todos interdependientes. No se puede tener confianza si tú no, en el fondo, has gestionado reputación. Y no se puede tener reputación corporativa si tú no tienes un líder que sea reputado. Claro. Y en el caso de los emprendedores es estructural, porque como te decía, ellos son la reputación corporativa, ¿ya? Ellos la construyen. De ellos depende, en el fondo, de que todos los grupos de interés les pongan resistencias o les faciliten las cosas. Y, claro, eso tiene que ver con costo, y eso tiene que ver también con plata, porque está comprobadísimo por distintos estudios de INC Consultores, de Ipsos y también de manera global, que las organizaciones, grandes o chicas, que tienen buena reputación, en el fondo generan más ventas, pueden vender sus productos más caros, fidelizan más clientes,
y un eterno etcétera. Oye, súper interesante. Yo creo que podríamos también tener una segunda entrevista para hablar de los tipos de liderazgo y también quiénes son en este minuto los líderes del emprendimiento y de las pymes en nuestro país, también como para ir mapeando eso. Diego Fuentes, cofundador de INC Consultores, muchas gracias por esta entrevista. Y de verdad repitamos, porque yo creo que nos quedaron varias cosas ahí pendientes, pero bueno. No, feliz María José y gracias a todos por la invitación y por este espacio. Gracias, Diego. Muchas Daniel, gracias. Gusto verte, que estés muy bien. Nos vemos, chao. Sí, pues quería verte aquí, Igual. pero bueno, lo mandamos a trabajar a Concepción. Ahí bien. Oye, Daniel, yo no sé si has tomado tan rico café en Concepción como Café Amati, que es la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Y ¿Lo vas a decir tú? Pajarito. ¿Sí? Vamos. ¿Lo digo yo? Sí, Me costó un pajarito aquí en Conce, que en SQM El Litio trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. 10:31, vamos a una pausa, ya volvemos con más Emprender es Clave.